El aroma de las flores de naranjo y el perfume caro impregnaban el aire de la iglesia, haciéndome revivir el estómago. Estaba de pie en la suite nupcial, con las manos temblorosas, mientras María, la amiga más antigua de mi madre, me ajustaba el velo que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. El encaje veneciano se sentía como un sudario contra mi piel. «Bellísima», susurró María, con sus manos curtidas posadas suavemente sobre mis hombros. Giovanni Caccini es un hombre afortunado. ¿Afortunado? La palabra me sabía amarga en la boca. Tenía 22 años, llevaba un vestido de novia que valía más que la casa de la mayoría de la gente y estaba a punto de casarme con un hombre que me aterrorizaba tanto como me fascinaba. Giovanni Caccini, de 37 años, jefe de la rama de Chicago de la Cosa Nostra, un hombre cuyo solo nombre hacía palidecer a los adultos, y estaba a punto de convertirse en mi marido. A través de la puerta cerrada, podía oír el murmullo de las voces que provenían de la catedral. Todas las familias importantes de la organización estaban allí. Los Moretti de Nueva York, los Russo de Boston, los Salvatore de Detroit. No era solo una boda, era una declaración política, una consolidación de poder, una promesa de alianza entre las familias Benedetto y Caccini. Yo era la promesa, la ofrenda, el bonito premio envuelto en seda blanca y deber familiar. Mi reflejo me miraba fijamente desde el espejo de cuerpo entero. El vestido era exquisito, hecho a medida en Milán, con un corpiño ajustado que resaltaba las curvas que me habían enseñado a ocultar y una falda fluida que me hacía parecer salida de un cuento de hadas. Mi cabello oscuro estaba peinado con un estilo elaborado y el velo caía por mi espalda como una cascada de encaje. Los pendientes de diamantes, un regalo de Giovanni, brillaban en mis orejas. Parecía una novia. Me sentía como un sacrificio. La puerta se abrió y entró mi padre, resplandeciente con su esmoquín. Dante Benedetto era un hombre apuesto, incluso a sus 55 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y el tipo de presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. Pero fue la expresión de su rostro lo que me heló la sangre. Algo iba mal. «Papá». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Cerró la puerta detrás de él con cuidado deliberado, y el clic del pestillo sonó como un disparo en la silenciosa habitación. María le echó un vistazo al rostro y rápidamente se excusó, dejándonos solos. «Chiara». La voz de mi padre estaba tensa. «Siéntate, no quiero sentarme». El miedo se cristalizó en mi pecho. «Lo que ha pasado es Giovanni. Giovanni está bien». Las palabras fueron secas, al menos físicamente. Me presioné el estómago, donde las mariposas habían estado bailando toda la mañana. «¿Entonces qué?» «Lo ha cancelado». El mundo se inclinó. Me agarré al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. ¿Qué? La boda. La mandíbula de mi padre estaba tensa, con una rabia apenas controlada. «Giovanni Caccini ha decidido que no quiere casarse contigo». Las palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. Pero todo el mundo está aquí. La catedral está llena. La recepción está... «Sé dónde está todo el mundo, Chiara». La voz de mi padre sonó como un latigazo. Giovanni hizo su anuncio hace 10 minutos delante de todos. Se puso delante del altar y le dijo al sacerdote, a las familias, al mismísimo Dios, que no te tomaría como esposa. La humillación me invadió en oleadas. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Por qué? La pregunta surgió como un susurro. No dio ninguna explicación. Mi padre se acercó a la ventana, con la espalda rígida. Simplemente dijo que había cometido un error, que el matrimonio no se celebraría, que no se uniría a una mujer que no quería, que no quería. Las palabras se clavaron en mi pecho como balas. Había pasado meses preparándome para esta boda, meses aceptando mi destino, haciendo las paces con la idea de casarme con un hombre 15 años mayor que yo, un hombre cuya reputación se basaba en la violencia y el miedo. Me había convencido a mí misma de que podía hacer que funcionara, de que podía ser la esposa que él necesitaba, de que tal vez, con el tiempo, podríamos construir algo real. Y él no me quería. «Las familias están sumidas en el caos», continuó mi padre con voz dura. «Los Moret exigen explicaciones. Los Russo cuestionan la estabilidad de Giovanni.
Los Salvatore ya están discutiendo lo que esto significa para las alianzas existentes. Se volvió hacia mí y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi padre. Lástima. ¿Entiendes lo que esto significa para ti, verdad? Lo entendía perfectamente. En nuestro mundo, una mujer rechazada en el altar era mercancía defectuosa. No importaba que yo no hubiera hecho nada malo. Las especulaciones serían crueles. ¿Le había disgustado de alguna manera? ¿Le pasaba algo? Quizá no era pura. Los rumores me seguirían a todas partes, destruyendo cualquier posibilidad que tuviera de un matrimonio respetable. Estaba arruinada. Quiero verlo. Las palabras me sorprendieron tanto como a mi padre. Chiara, quiero ver a Giovanni. Mi voz era ahora más fuerte, alimentada por una rabia que no sabía que poseía. Si va a destruir mi vida, al menos que me diga por qué a la cara. Mi padre me estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza una vez bruscamente. Está en la capilla, pero Chiara, ten cuidado. Giovanni Caccini no es un hombre que tolere la confrontación, especialmente por parte de las mujeres. No me importaba la tolerancia. No me importaban el protocolo, el respeto, ni ninguna de las reglas que me habían enseñado desde que nací. Giovanni Caccini acababa de humillarme delante de todas las personas importantes de nuestro mundo. Lo menos que podía hacer era mirarme a los ojos mientras me derrumbaba. Recogí mis faldas y pasé junto a mi padre, ignorando sus advertencias. El pasillo fuera de la suite nupcial estaba vacío, pero podía oír el caos que se vivía en la catedral. Voces elevadas, conversaciones airadas, el sonido de familias que se fragmentaban por promesas incumplidas. El sacristía estaba en el extremo opuesto de la iglesia. Caminé por pasillos vacíos, con mis tacones resonando contra los suelos de mármol, la cola de mi vestido susurrando detrás de mí como testigos fantasmales. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, el miedo y la furia luchando por imponerse. No llamé a la puerta. Simplemente la abrí y entré. Giovanni estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con una mano apoyada en el marco. Llevaba su armadura, similar a un esmoquín, con cada línea perfecta y cada detalle preciso. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, y aunque estaba de espaldas, irradiaba poder y control. No se dio la vuelta cuando entré. No reconoció mi presencia. Simplemente se quedó allí, inmóvil como una piedra. Mírame. Mi voz resonó en la pequeña habitación. Por un momento, pensé que no obedecería. Entonces, lentamente, se dio la vuelta. La primera vez que conocí a Giovanni Caccini, yo tenía 17 años. Había venido a la casa de mi padre para una reunión de negocios y me habían pedido que le sirviera café. Entonces me aterrorizaba. Ese hombre alto e imponente con ojos como tormentas invernales y una presencia que parecía consumir todo el aire de cualquier habitación en la que entrara. Pero también me fascinaba. Había algo magnético en su intensidad, algo cautivador en la forma en que se movía por el mundo con absoluta certeza. 5 años después, esa fascinación se había convertido en algo más complicado, algo que me había convencido a mí misma de que podía ser la base de un matrimonio. Ahora, al mirarlo, solo sentía traición. Chiara. Mi nombre en sus labios sonaba plano, sin emoción. Me debes una explicación. Me adentré en la habitación, con el vestido susurrando. Me dejas plantada en el altar, me humillas delante de todos, destruyes mi reputación y ni siquiera me dices por qué. Apretó la mandíbula. Era la única señal de que me había oído. No es nada personal. No es personal. Mi risa fue aguda, amarga. ¿Cómo no va a ser personal, Giovanni? Aceptaste casarte conmigo. Nuestras familias arreglaron esta unión. Me preparé durante meses para ser tu esposa. Y ahora, minutos antes de que intercambiemos nuestros votos, decides que no me quieres. ¿Cómo puede no ser personal? No lo entenderías. Entonces hazme entenderlo. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Dime qué hice mal. Dime por qué no soy lo suficientemente buena. Dime algo, cualquier cosa que le dé sentido a esto. Entonces se acercó a mí e instintivamente di un paso atrás. Giovanni se dio cuenta y algo brilló en sus ojos, quizás dolor o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. No hiciste nada mal, Chiara. Su voz era baja, controlada. Se trata de mí, de lo que puedo y no puedo aceptar en mi vida. Y tú
no puedes aceptarme. No puedo aceptar lo que representas. Las palabras me golpearon como una bofetada. Lo que represento. No soy un símbolo, Giovanni. Soy una persona. Una mujer que estaba dispuesta a unir su vida a la tuya, que estaba preparada para estar a tu lado en todo momento. ¿Quién? Mi voz se quebró. Odié que se quebrara. Odié mostrar debilidad delante de este hombre que parecía esculpido en hielo. Exactamente, me interrumpió con tono severo. Estabas dispuesta a estar a mi lado, a ser leal, devota, comprometida. ¿Tienes idea de lo que significa ese tipo de devoción en mi mundo, Kiara? Significa que habrías sido una buena esposa. Significa que te habrías convertido en una debilidad. Las palabras eran frías, definitivas. En mi posición, no puedo permitirme debilidades. No puedo permitirme preocuparme por nadie, ni por nada más allá de la organización. En el momento en que me permití hacerlo, se detuvo abruptamente, apretando la mandíbula. Esto es mejor para los dos. Confía en mí. Confiar en ti. La incredulidad tiñó mi voz. ¿Estás destruyendo mi vida y quieres que confíe en ti? Tu vida no está destruida. Eres joven, hermosa, de buena familia. Encontrarás otra pareja. El desdén casual encendió algo dentro de mí. Crucé el espacio que nos separaba antes de poder pensarlo mejor, acercándome lo suficiente para ver el brillo dorado de sus ojos azules tormentosos, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Algo caro y distintivamente suyo. Cobarde, dije en voz baja. Tienes miedo. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Cuida tu lengua, Kiara. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Humillarme aún más? ¿Destruir lo que queda de mi reputación? Incliné la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Eres el jefe de la familia criminal más poderosa de Chicago. Los hombres te temen. Las organizaciones rivales evitan el conflicto directo contigo. Pero hay una cosa que te aterroriza. Sentir algo real por alguien. No sabes nada de mí. Sé que estás huyendo de mí, de este matrimonio, de la posibilidad de que tengas que preocuparte por alguien más que por ti mismo. Su mano se extendió y me agarró del brazo. No con dolor, pero con la suficiente firmeza como para que no pudiera escapar. No pretendas entender mis decisiones y luego explicarlas. Mantuve su mirada, negándome a retroceder. Hazme entender por qué prefieres destruir el futuro de ambos antes que arriesgarte. Me detuve antes de decir demasiado. ¿En qué? Su voz era ahora peligrosa, tranquila de una manera que aceleraba mi pulso. Sobre el amor, sobre construir algo real. ¿Es eso lo que crees que debía ser este matrimonio, Kiara? ¿Un cuento de hadas en el que la princesa doma a la bestia? Nunca pensé que fueras una bestia, Giovanni. Pensaba que eras un hombre complicado y peligroso. Sí, pero aún así un hombre capaz de ser un marido. Hice una pausa. Me equivoqué, ¿verdad? No eres un hombre. Eres exactamente lo que todos dicen que eres, un monstruo al que solo le importa el poder. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, afiladas y cortantes. Por un momento vi algo quebrarse en su expresión, algo vulnerable y crudo. Luego desapareció, sustituido por la fría máscara que tan bien le quedaba. Me soltó el brazo y dio un paso atrás. Vete, Kiara, con mucho gusto. Recogí mis faldas, preparándome para marcharme con la poca dignidad que me quedaba. Pero en la puerta me detuve y lo miré. Tienes razón en una cosa, Giovanni. No puedes permitirte debilidades. Y que Dios te ayude cuando finalmente te des cuenta de que, al alejar a cualquiera que pudiera amarte, te has convertido en el hombre más débil de esta ciudad. Me fui antes de que pudiera responder. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer hasta que estuve sola. A mis espaldas oí el estruendo de algo rompiéndose contra la pared. Bien, que destruyera cosas, que se enfureciera, no cambiaba nada. Giovanni Caccini me había rechazado y ahora tendría que vivir con las consecuencias. 3 meses pasaron como una lenta agonía. Me volví invisible en mi propia casa. Un fantasma que deambulaba por habitaciones que de repente me parecían demasiado pequeñas, demasiado sofocantes. Mi madre dejó de mirarme a los ojos durante el desayuno. Mi hermana menor susurraba con sus amigas y se callaba cuando yo entraba en una habitación. Incluso el personal doméstico me trataba de forma diferente, con lástima, mal disimulada como respeto.
El rechazo había tenido exactamente el efecto que Giovanni debía saber que tendría. Destruyó mi posición en nuestro mundo. Las propuestas de matrimonio se agotaron por completo. Los hombres que antes podrían haber estado interesados ahora me evitaban en las reuniones familiares. Era mercancía dañada, mancillada por un rechazo que no podía explicar y una humillación de la que no podía escapar. Mi padre, hay que reconocerlo, intentó mantener la normalidad, pero yo veía cómo le trataban ahora las otras familias, los susurros sobre su hija, las especulaciones sobre lo que debía de haber hecho para hablar tan a fondo de Giovanni Caccini. La reputación de Dante Benedetto se vio afectada por mi culpa y no había nada que yo pudiera hacer para arreglarlo. Pasaba los días leyendo en la biblioteca, dando paseos supervisados por nuestros jardines, existiendo pero sin vivir. Por la noche, me quedaba despierta preguntándome qué había de malo en mí, qué había visto Giovanni que le había hecho huir, qué defecto tenía que me hacía indigna de ser su esposa. La ira se había desvanecido, sustituida por algo peor, la resignación. Esa era mi vida ahora, una historia con moraleja. La chica que casi se casó con Giovanni Caccini y no fue suficiente para retenerlo. Fue un martes por la tarde cuando todo volvió a cambiar. Estaba en la biblioteca, acurrucada en mi sillón favorito, con un libro que en realidad no estaba leyendo, cuando mi padre irrumpió por la puerta. Tenía el rostro pálido y sus movimientos eran espasmódicos, con un pánico apenas controlado. «Haz una maleta», me ordenó sin preámbulos. «Suficiente para una semana. Hazlo ahora». Dejé el libro y sentí una oleada de alarma. «Papá, ¿qué ha pasado?» «Haz lo que te digo, Chiara. Rápido». Me habían educado para obedecer a mi padre sin preguntas, así que fui a mi habitación y saqué una bolsa de cuero para el fin de semana. Me temblaban las manos mientras metía ropa, artículos de aseo y lo imprescindible. A través de la ventana pude ver una actividad inusual en nuestro patio. Había más seguridad de lo normal. Hombres armados se habían colocado en puntos estratégicos. María llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Tenía el rostro demacrado por la preocupación mientras me ayudaba a hacer la maleta con más eficiencia que yo, que estaba presa del pánico y lo hacía a tientas. «¿Qué está pasando?», le pregunté en voz baja. «Ha habido una traición», susurró, mirando hacia la puerta. «Alguien cercano a tu padre ha estado pasando información a la familia Vital. Están planeando algo grande y los Benedetto ya no están seguros en Chicago». Los Vital, una organización rival con sede en Filadelfia, conocida por su brutalidad y su antiguo rencor hacia las familias de Chicago. Si se estaban moviendo contra mi padre, eso significaba guerra. «¿A dónde vamos?» «Vas a un lugar seguro». La mano de María se detuvo sobre la ropa que estaba doblando. «Tu padre te envía con el único hombre lo suficientemente poderoso como para protegerte de los Vital». El hielo se extendió por mis venas. «No. Giovanni Caccini ha ofrecido su protección». «No». Me alejé de la bolsa. «No iré con él. No le daré esa satisfacción». «Chiara, no se trata de satisfacción ni de orgullo». María me agarró por los hombros. «Los Vitales son despiadados. Si te atrapan, te utilizarán contra tu padre de formas que ni siquiera puedes imaginar. El complejo de Giovanni está fortificado. Sus hombres son leales. Allí estarás a salvo. Prefiero morir antes que pedirle protección a Caccini. No es mendigar, cara, es sobrevivir». Me acarició suavemente la cara. «Y no irás sola. Tu padre ha negociado las condiciones. Giovanni te proporcionará protección, pero hay un precio». Por supuesto que había un precio. Los hombres como Giovanni Caccini nunca hacían nada por bondad. ¿Qué precio? El matrimonio que rechazó hace 3 meses. La voz de María era suave pero firme. «Esta vez aceptará casarse contigo como es debido, dándote su apellido y toda su protección. A cambio, tu padre apoyará la expansión de Giovanni a nuevos territorios y le proporcionará información sobre las operaciones de los Vital». Se me escapó una risa amarga. «Así que voy a casarme con el hombre que me humilló, y esta vez es porque necesita algo de mi padre». «Qué romántico». «Chiara, no lo hagas». Me aparté de su mano. «No me digas que esto es lo mejor o que todo sucede por una razón. Giovanni tomó su decisión hace 3 meses. No me quiere. Recuerda que dijo que yo era una debilidad que no podía permitirse. Fuesen cuales fuesen sus razones entonces,
Ahora está dispuesto a pasarlas por alto. María tenía una expresión preocupada. Tu padre cree que Giovanni respetará el matrimonio esta vez. La amenaza que pesa sobre ti es real, Chiara. Si los Vitalis te atrapan, lo sé. Cerré los ojos, luchando por contener las lágrimas. Sé lo que harán, he oído las historias. Los Vitalis no solo mataban a sus enemigos, los destruían lentamente, metódicamente, utilizando todas las torturas psicológicas y físicas posibles. Las mujeres, en particular, eran sometidas a horrores diseñados para quebrarlas a ellas y a sus familias. Mi padre tenía razón al estar aterrorizado. Yo tenía razón al estar aterrorizada, pero ir a Giovanni era como saltar de una prisión a otra. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté finalmente, abriendo los ojos. Tu padre quiere que te vayas en menos de una hora. Giovanni va a enviar un equipo de seguridad para que te escolte hasta su complejo. Por supuesto que lo hará. Volví a la bolsa y añadí más cosas de forma mecánica. No se puede confiar en los Benedetto para transportar a su propia hija de forma segura. No es cuestión de confianza, es cuestión de poderío. María me ayudó a cerrar la bolsa. Los hombres de Giovanni están mejor entrenados y mejor armados. Te llevarán allí con vida, que es lo único que importa ahora mismo. El trayecto hasta el complejo de Giovanni duró 45 minutos, atravesando las afueras de Chicago hasta una zona en la que nunca había estado. El equipo de seguridad era exactamente como lo había descrito María: profesional, fuertemente armado y completamente silencioso. Me senté en la parte trasera de un SUV blindado, viendo cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a la finca aislada donde Giovanni Caccini llevaba a cabo sus negocios y su vida. El complejo era impresionante de una manera aterradora. Altos muros coronados con cámaras de seguridad y lo que parecía alambre de púas. Una puerta que requería múltiples controles de seguridad. Guardias situados a intervalos regulares, todos ellos portando armas automáticas con naturalidad. No era una casa, era una fortaleza. Pasamos por 3 controles de seguridad distintos antes de que el todoterreno se detuviera finalmente frente a una enorme mansión de piedra, de estilo renacentista italiano. Todas las líneas eran elegantes y el lujo discreto. Debería haber sido hermoso. En cambio, parecía un mausoleo. Uno de los guardias abrió mi puerta. «El señor Caccini le espera dentro, señorita». Por supuesto que sí. Probablemente Giovanni disfrutaba viéndome llegar como a una prisionera que la llevaban a su celda. Salí del vehículo con la barbilla alta, a pesar del miedo que sentía en el estómago. El sol de la tarde era cálido, pero yo sentía frío. Una mujer apareció en la puerta de la mansión, mayor, de unos 60 años, con ojos amables y cabello canoso, recogido en un moño pulcro. «Señorita Benedetto», me saludó con un ligero acento italiano. «Soy Rosa, la ama de llaves del señor Caccini. Bienvenida». Bienvenida como si fuera una invitada en lugar de una refugiada. La seguí al interior, con mis tacones resonando contra los suelos de mármol que probablemente costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. El interior era exactamente como lo esperaba: caro, elegante y totalmente carente de calidez. Madera oscura, colores neutros, obras de arte que parecían originales en lugar de reproducciones. Una casa diseñada para impresionar más que para proporcionar comodidad. «El señor Caccini me ha pedido que le enseñe sus habitaciones». Rosa continuó, guiándome por una amplia escalera. Pensó que quizá querría descansar y refrescarse antes de hablar con él. ¡Qué detalle! Probablemente, Giovanni esperaba que recuperara la compostura antes de la confrontación que se avecinaba. Seguí a Rosa por un largo pasillo hasta una suite de habitaciones que hacía que mi dormitorio en casa pareciera un armario, una sala de estar, un dormitorio con una cama con dosel cubierta de seda, un cuarto de baño con ducha y bañera, y un vestidor ya lleno de ropa de mi talla. «El señor Caccini ha comprado estas prendas para usted», explicó Rosa, al darse cuenta de mi mirada. «Si algo no le queda bien o no es de su gusto, solo tiene que decírmelo. Podemos hacer arreglos o traer otras prendas nuevas». Pasé los dedos por una blusa de seda, con la ira bullendo bajo mi exterior cuidadosamente controlado.
Giovanni se había preparado para mi llegada, había comprado todo un guardarropa, había acondicionado estas habitaciones como una jaula dorada diseñada específicamente para mí. ¿Cuándo quiere verme?, pregunté con voz monótona. Cuando esté lista, señorita, no hay prisa. Siempre había prisa con hombres como Giovanni. Cada momento estaba calculado, cada acción tenía un propósito. Si me estaba dando tiempo, era porque quería desequilibrarme, hacerme sentir insegura, vulnerable. Dígale al señor Caccini que lo veré ahora. Miré a Rose a los ojos. No necesito descansar ni refrescarme. Acabemos con esto. Rosa dudó, luego asintió. Sígueme, por favor. Me llevó de vuelta abajo, a otra ala de la mansión. Nos detuvimos frente a una pesada puerta de madera y Rosa llamó una vez antes de abrirla. La señorita Benedetto, señor. Gracias, Rosa. La voz de Giovanni llegó desde el interior, esa misma voz barítona y controlada que había rondado mis sueños durante meses. Entré en lo que claramente era su despacho, todo de madera oscura y muebles de cuero, con estanterías que iban del suelo al techo y ventanas con vistas a los jardines. Giovanni estaba de pie detrás de un enorme escritorio, con las manos apoyadas en la superficie y los ojos fijos en mí con la misma intensidad que recordaba de nuestro último encuentro. Parecía diferente, más viejo, quizá más cansado. Tenía ojeras que antes no tenía y la mandíbula tensa. Chiara volvió a decir mi nombre, pero esta vez había algo en su voz que no logré identificar. Giovanni. Me quedé junto a la puerta, manteniendo la distancia. Entiendo que voy a ser tu prisionera en un futuro próximo. No eres una prisionera, se enderezó y rodeó el escritorio. Estás bajo mi protección. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos. El gesto debería haberle dado un aire despreocupado. En cambio, acentuaba la tensión acumulada en su cuerpo. Un prisionero está aquí contra su voluntad. Tú estás aquí porque la alternativa es ser torturada y asesinada por los Vitale. Así que mi elección es casarme contigo o morir. Mantuve la voz firme. Muy romántico, Giovanni. ¿Realmente sabes cómo conquistar a una mujer? Apretó la mandíbula. Tu padre y yo tenemos un acuerdo. Sé cuál es el acuerdo. Lo interrumpí. No soy estúpida. Necesitas el apoyo de mi padre para tus planes de expansión y él necesita tu protección para su hija. Es un acuerdo comercial, igual que el primer intento de boda, excepto que esta vez vas a seguir adelante porque los beneficios superan tu miedo. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? Eso era, ¿verdad? Di un paso hacia él, con la ira dándome valor. Hace 3 meses me rechazaste porque tenías miedo. Miedo de lo que yo representaba. Miedo de preocuparte por alguien. Miedo de ser vulnerable. Y ahora las circunstancias te han obligado a aceptar lo que antes rechazabas. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Otro paso. Ahora estábamos tan cerca que podía ver cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. Podía oler esa colonia tan familiar. Dime, Giovanni, ¿qué ha cambiado? ¿De repente te has dado cuenta de que, después de todo, no soy un punto débil? ¿O simplemente has decidido que las ventajas estratégicas de este matrimonio superan tus preciadas barreras emocionales? Se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. En un momento estaba quieto, y al siguiente, me agarró de la muñeca y me acercó tanto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Quieres saber qué ha cambiado? Su voz era peligrosamente suave. Te lo diré. Hace 3 meses me convencí a mí mismo de que alejarme de ti era noble, que te estaba protegiendo de la oscuridad de mi mundo, de convertirte en un objetivo por tu relación conmigo. Me dije a mí mismo que estarías mejor con otra persona, alguien menos peligroso, alguien que pudiera darte una vida normal. Su agarre se tensó ligeramente. Y entonces te vi sufrir por mi decisión. Vi cómo la reputación de tu familia se desmoronaba por mi rechazo. Te vi convertirte en un fantasma, apenas existiendo, destruida por la humillación que te infligí. Te vi volverte invisible en tu propia casa. Y me di cuenta de que mi nobleza no era más que cobardía disfrazada de justificación moralista. Intenté alejarme, pero él se mantuvo firme. Suéltame. No hasta que escuches esto. Levantó la otra mano y me rodeó la nuca con los dedos en un gesto que era a la vez posesivo y gentil.
El hecho de que el Vital tuviera como objetivo a tu familia era la excusa que necesitaba. Una forma de protegerte que pareciera una estrategia en lugar de una emoción. El apoyo de tu padre me ayuda. Sí, pero yo te habría ofrecido protección de todos modos. Me habría casado contigo de todos modos, porque vivir 3 meses con lo que te hice fue un infierno, Kiara. Y no voy a perder otro día fingiendo que no te quiero como esposa. Se me cortó la respiración. Esto era diferente a hace 3 meses. No era un rechazo disfrazado de protección. Era posesión, cruda y sin filtros. No puedes hacer esto, susurré. No puedes destrozarme y luego decidir que, después de todo, me quieres. Así no funcionan las cosas. Lo sé. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Sé que destruí tu confianza. Sé que te humillé de la peor manera posible. Sé que no tengo derecho a pedir una segunda oportunidad, pero te la pido de todos modos porque la alternativa, dejarte ir, ver cómo otra persona te reclama, es peor que cualquier castigo que pueda imaginar. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿Y si no quiero casarme contigo? ¿Y si prefiero arriesgarme con los Vitales antes que atarme a un hombre que me hizo sentir que no valía nada? Algo se rompió en su expresión. Entonces te protegeré de todos modos. Te mantendré a salvo. Me aseguraré de que la posición de tu padre sea segura y te dejaré marchar cuando la amenaza haya pasado. Pero Kiara, su voz bajó aún más. No me pidas que te vea casarte con otra persona. No me pidas que me quede al margen mientras otro hombre consigue lo que yo he desperdiciado. No soy tan fuerte. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Quería aferrarme a mi ira, a mi dolor, a mi justa furia por haber sido rechazada y humillada. Pero al mirar los ojos gris tormenta de Giovanni, vi algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Una vulnerabilidad real y sin defensas en un hombre que no mostraba al mundo más que frialdad y control. Si acepto esto, dije lentamente, si me caso contigo, esta vez las cosas serán diferentes. ¿Cómo? No puedes reclamarme y luego mantenerme a distancia. No puedes llamarme tu esposa y tratarme como una posesión. Me querías lo suficiente como para suplicarme una segunda oportunidad. Entonces tendrás que dejarme entrar de verdad, completamente. Sin muros, sin protección, sin más cobardía disfrazada de nobleza. Sus ojos se oscurecieron. No sabes lo que estás pidiendo. Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Mantuve su mirada. Estoy pidiendo la verdad, toda la verdad, sobre quién eres, qué haces, qué te asusta. Estoy pidiendo ser tu compañera, no tu trofeo. Estoy pidiendo al verdadero Giovanni Caccini, no la máscara que todos los demás ven. Durante un largo momento, permaneció en silencio. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. La tendrás, toda. Pero Kiara, su agarre en mi cuello se tensó casi imperceptiblemente. Una vez que veas todo lo que soy, tal vez desees haber mantenido la barrera entre nosotros. Esa es mi decisión. Entonces tómala. Su voz era áspera. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces, en lugar del cobarde que huyó. Debería haber dicho que no. Debería haber pedido tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Debería haber protegido lo que quedaba de mi corazón de un hombre que ya había demostrado que podía destruirme. Pero al mirar a Giovanni, al sentir el calor de sus manos sobre mi piel, al ver más allá de su control y descubrir la desesperación que se escondía debajo, me encontré diciendo la palabra que lo cambiaría todo. Sí. Cerró los ojos brevemente y el alivio se apoderó de sus rasgos. Luego los volvió a abrir, oscuros e intensos, y vi en ellos un deseo que aceleró mi pulso. Esta vez será diferente, prometió. Esta vez no dejaré que el miedo gane. Más te vale. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos, porque no sobreviviría a que me rechazases por segunda vez. Giovanni, esta es tu única oportunidad de hacerlo bien. Entonces lo haré bien. Apretó su frente contra la mía. Aunque me mate. La boda estaba prevista para una semana después. Esta vez no habría gran catedral ni 500 invitados como testigos. Solo una ceremonia privada en la capilla de la finca de Giovanni, con la familia inmediata y un puñado de socios de confianza.
Mi padre insistió en asistir a pesar del peligro, trayendo seguridad adicional que los hombres de Giovanni coordinaron con precisión militar. En los días previos a la ceremonia, vi poco a Giovanni. Estaba ocupado gestionando la amenaza de Vitali, reuniéndose con aliados, fortificando las defensas. Pero por la noche lo oía pasear por el pasillo fuera de mis habitaciones, sus pasos con un ritmo inquieto que coincidía con mi insomnio. La tercera noche no pude aguantarlo más. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con una mano levantada como si estuviera a punto de llamar. Nos miramos fijamente durante un largo rato, en un silencio cargado de palabras no dichas. ¿No puedes dormir?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia por las ojeras que tenía. No dejo de pensar que cambiarás de opinión. Su voz sonaba áspera, como nunca antes la había oído. Que te despertarás y te darás cuenta de que casarte conmigo es una locura. Es una locura. Di un paso atrás, como una invitación, pero dije que sí de todos modos. Él dudó en el umbral y vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Cualesquiera que fueran los muros que había construido a su alrededor, luchaban por permanecer intactos incluso mientras él intentaba derribarlos por mí. Entra, Giovanni. Me dirigí a la sala de estar y me acurruqué en el sofá. Si nos vamos a casar dentro de 4 días, probablemente deberíamos hablar como seres humanos. Entró lentamente, cerrando la puerta tras de sí. En lugar de sentarse frente a mí, me sorprendió al acomodarse en el extremo opuesto del sofá, tan cerca que podría haber estirado el brazo y tocarlo. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Todo. Levanté las rodillas y las rodeé con los brazos. Pero empecemos por el motivo real por el que me rechazaste hace 3 meses. Y no me vengas con eso de protegerme. Quiero la verdad. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces se recostó, apoyó la cabeza en los cojines y fijó la mirada en el techo. Mi padre era un monstruo, dijo finalmente. No lo digo a la ligera. Luca Caccini era brutal, paranoico y absolutamente devoto de una sola persona en toda su miserable vida. Mi madre. Me quedé callada, intuyendo que era una historia que no se podía precipitar. Ella era su debilidad. Todo el mundo lo sabía. Y cuando yo tenía 17 años, sus enemigos utilizaron ese conocimiento. Giovanni apretó la mandíbula. Se la llevaron y la retuvieron durante 3 días mientras negociaban las condiciones con mi padre. Él les dio todo lo que le pidieron: dinero, territorio, información sobre las familias rivales, todo. Y aún así la mataron, lenta y dolorosamente. Le enviaron grabaciones de sus últimas horas. El horror se apoderó de mí, Giovanni. Mi padre nunca se recuperó. Continuó como si yo no hubiera hablado. Se volvió aún más brutal, más paranoico. Murió 5 años después, y yo sabía que era porque perderla lo había destruido por dentro. Había sido uno de los hombres más poderosos de la organización, y el amor excesivo por alguien lo había puesto de rodillas. Empecé a comprenderlo. Así que cuando empezaste a preocuparte por mí, vi el destino de mi padre. Volvió la cabeza para mirarme, y el dolor en sus ojos era evidente y terrible. Cada vez que te miraba, cada vez que me sonreías durante esos meses antes de la boda, sentía que me derrumbaba. Y me entró el pánico porque preocuparme por ti significaba dar a mis enemigos un arma que podrían usar contra mí. Significaba volverme vulnerable en un mundo en el que la vulnerabilidad te mata. Así que me alejaste, me convencí a mí mismo de que era lo correcto. Apretó la mano en un puño sobre su muslo, que estarías más segura si no te relacionaras conmigo, que yo sería más fuerte sin la distracción de preocuparme por ti. Me paré ante ese altar hace 3 meses y me dije a mí mismo que estaba siendo noble. Pero no lo eras. No. La palabra estaba cargada de arrepentimiento. Estaba siendo un cobarde. Dejé que el miedo tomara mis decisiones y tú pagaste el precio por ello. Tu reputación, tu posición en las familias, tu autoestima. Lo destruí todo porque tenía demasiado miedo de admitir que me había enamorado de ti. Se me cortó la respiración. Había dicho esas palabras con tanta naturalidad, como si no fueran a cambiar el mundo. Me querías. Te quiero, corrigió, mirándome a los ojos. Tiempo presente. Te amo, Chiara. Te he amado desde que tenías 20 años y derramaste vino sobre tu vestido en la fiesta de cumpleaños de tu padre. Te reíste en lugar de llorar
Hiciste una broma diciendo que era una declaración de moda y seguiste sirviendo a los invitados como si nada hubiera pasado. En ese momento, vi tu fortaleza, tu elegancia bajo presión, tu negativa a avergonzarte por pequeños fracasos. Y me perdí. Las lágrimas me picaban en los ojos. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque el amor me aterroriza más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado. Se acercó más, extendiendo la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara. Pero estos últimos 3 meses me han enseñado algo peor que el miedo. Vivir sin ti, sabiendo que te había hecho daño, viéndote desvanecerte, viendo lo que te había costado mi cobardía. Eso fue un infierno, Kiara, un infierno real y tangible. Así que cuando la situación vital te dio una excusa, la aproveché. Me acarició la cara, trazando con el pulgar mi pómulo. La aproveché de forma egoísta y desesperada. Sé que eso me convierte en un bastardo. Sé que estoy utilizando tu miedo y la desesperación de tu padre para conseguir lo que quiero. Pero no puedo arrepentirme porque la alternativa es perderte para siempre. Me incliné hacia su caricia a pesar mío. Me hiciste daño, Giovanni, más que nadie jamás. Lo sé. Pasé meses pensando que no valía nada, que algo iba mal en mí, que era tan defectuosa que ni siquiera podías mirarme sin sentir repugnancia. Kiara, su voz se quebró. Y ahora esperas que acepte que todo era miedo, que me querías todo ese tiempo, pero que eras demasiado cobarde para actuar en consecuencia. Me aparté, con la ira y el dolor luchando en mi pecho. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso? Dímelo, se acercó, con una intensidad casi abrumadora. Dime exactamente cómo te hace sentir. Grítame. Pégame si lo necesitas. Me lo merezco todo. No quiero pegarte. Me levanté y me acerqué a la ventana. El terreno estaba oscuro, salvo por las luces de seguridad, lo que hacía que el mundo más allá del cristal pareciera distante e irreal. Quiero entender cómo alguien puede decir que me ama mientras hace algo tan deliberadamente cruel. Porque estoy destrozado, Kiara. Él también se puso de pie, pero no se acercó. La paranoia de mi padre, su brutalidad, su eventual destrucción. Lo llevo en la sangre. Crecí viendo cómo el amor se convertía en un arma, cómo la devoción se convertía en una sentencia de muerte. Cuando sentí que me importabas, todos los instintos que había desarrollado me gritaban que huyera. Y eso hiciste. Así que lo hice. Se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir su calor. Y lo he lamentado cada día desde entonces. No solo porque te hice daño, aunque eso ya es suficiente para condenarme, sino porque me perdí 3 meses de estar contigo, 3 meses de conversaciones como esta, 3 meses de descubrir quién eres realmente bajo la fachada de princesa perfecta que tu familia te enseñó a llevar. Me volví hacia él y lo encontré más cerca de lo que esperaba. No me conoces en absoluto, Giovanni. Te enamoraste de una idea. Una chica con un vestido manchado de vino que se reía de sí misma. Pero yo no soy tan simple, lo sé. Levantó la mano y entrelazó suavemente los dedos en mi cabello. Para eso es esta semana. Para conocernos de verdad. No solo observaciones superficiales. Quiero saber qué te mantiene despierta por la noche. Qué te hace reír hasta que te duele el estómago. ¿Con qué sueñas cuando te permites imaginar un futuro que tú eliges? Sueño con ser más que la esposa de alguien. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Más que un peón en las negociaciones familiares. Sueño con ser importante por quien soy, no por con quién estoy relacionada. Tú me importas, su voz era feroz, no porque seas una Benedetto, no porque casarme contigo me beneficie. Me importas porque eres Kiara, testaruda, valiente, lo suficientemente fuerte como para estar en esta habitación y llamarme cobarde a la cara. Eres una cobarde. Lo era. Apretó su frente contra la mía, pero estoy intentando dejar de serlo. Dame una oportunidad para demostrarlo, Kiara. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que mi miedo no nos define. Quería resistirme. Quería aferrarme a mi ira y mi dolor. Pero estando tan cerca de Giovanni, sintiendo el temblor de sus manos mientras me acariciaban la cara, viendo la vulnerabilidad que me ofrecía, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Si hacemos esto, dije lentamente.
Si realmente me convierto en tu esposa, necesito una promesa tuya. Cualquier cosa. No volverás a huir. Lo miré fijamente a los ojos. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tengas miedo, cuando tus instintos te digan que me alejes, ven a mí. Háblame. Déjame ayudarte a llevar cualquier carga a la que te enfrentes, porque no sobreviviré a que me abandones de nuevo, Giovanni. Esta vez tiene que ser diferente o no puede suceder en absoluto. Será diferente. Me besó en la frente, en las mejillas, en la comisura de los labios. Te lo juro, Kiara. Lo juro por la memoria de mi madre, por mi posición, por mi vida. No volveré a huir de ti. Cuando tenga miedo, serás la primera en saberlo. Cuando sienta la tentación de alejarme, te acercaré más a mí. Lucharé contra todos mis instintos si eso significa conservarte. Más te vale. Incliné la cabeza hacia atrás, una invitación que no estaba segura de si debía ofrecer, pero que no podía evitar. Porque ya estoy harta de ser la princesa paciente y comprensiva. Si vuelves a hacerme daño, te haré arrepentirte de formas que ni siquiera puedes imaginar. Su sonrisa fue lenta y devastadora. No esperaba menos. Entonces me besó. Me besó de verdad por primera vez. No fue el beso casto que habíamos compartido una vez antes de la boda fallida, sino algo profundo, apasionado y absolutamente eléctrico. Sus manos se aferraron a mi cabello, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso, y yo me derretí contra él sin pensar ni dudar. Esto era lo que había imaginado durante esos meses de preparación. Esta conexión, este calor, esta sensación de ser deseada con una intensidad que rayaba en la desesperación. Giovanni me besó como si estuviera hambriento y yo fuera su sustento, como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados, apretados con fuerza. 4 días más, dijo con rudeza. 4 días más y serás mi esposa. Legalmente mía. No soy una propiedad, Giovanni. No. Abrió los ojos, oscuros e intensos. Eres mucho más que eso. Eres mi salvación. Y Kiara, lo que realmente podría salvarme de convertirme en mi padre. El peso de esa confesión se posó sobre nosotros dos. Vi la verdad en sus ojos. No se casaba conmigo solo por protección o por estrategia. Se casaba conmigo porque creía que de alguna manera yo podría redimirlo, sacarlo de la oscuridad en la que se había criado. Era demasiada responsabilidad, demasiada presión. Pero al mirarlo, me di cuenta de que quería intentarlo de todos modos. Entonces déjame salvarte, le susurré. Pero tienes que dejarme entrar por completo, Giovanni. No más muros, no más protección. Si voy a ser tu esposa, necesito verte por completo. Incluso las partes que crees que me asustarán. Te asustarán, quizás. Alcé la mano y le acaricié la línea de la mandíbula. Pero no me harán marchar. Ya no. Ya he sobrevivido a lo peor de ti, Giovanni. Creo que puedo soportar el resto. Me cogió la mano y me besó la palma. 4 días y luego pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. Más te vale, le repetí. Pero esta vez no había ira en ello, solo esperanza. La ceremonia de la boda no se pareció en nada a lo que había imaginado cuando era niña. No había vestido blanco vaporoso, ni catedral llena de flores, ni momento de cuento de hadas caminando por un pasillo interminable. En cambio, llevaba un sencillo vestido de seda color crema, sostenía un pequeño ramo de rosas blancas y estaba de pie en la capilla privada de Giovanni con menos de 20 personas mirando. Pero cuando Giovanni me tomó de la mano y pronunció sus votos, mirándome a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento, me di cuenta de que esto era mejor que cualquier cuento de hadas. Esto era real, auténtico. 2 personas destrozadas que se elegían mutuamente a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Yo, Giovanni Caccini, te tomo a ti, Chiara Benedetto, como mi esposa, dijo con voz firme pero quebrada por la emoción. Prometo protegerte, quererte y no volver a dejar que el miedo guíe mis acciones en lo que a ti respecta. Prometo ser el hombre que te mereces, incluso cuando me aterrorice. Cuando llegó mi turno, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi cabeza durante días. Yo, Chiara Benedetto, te tomo a ti, Giovanni Caccini, como mi esposo. Prometo estar a tu lado,
Desafiarte cuando lo necesites y recordarte que la fuerza y la vulnerabilidad pueden coexistir. Prometo ser tu compañera en todo, incluso cuando el camino por delante sea oscuro. El sacerdote nos declaró marido y mujer, y Giovanni me besó como si reclamara algo precioso que casi había perdido. En ese momento, rodeada de testigos que entendían exactamente lo que significaba esta unión, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era lo correcto. Complicado y potencialmente desastroso, pero correcto. La recepción se celebró en el comedor formal de Giovanni, una cena íntima en lugar de una gran celebración. Mi padre pronunció un breve brindis que era a partes iguales una bendición y una advertencia, recordando a Giovanni que la familia Benedetto protegía a los suyos. La respuesta de Giovanni fue sencilla. También lo hacen los Caccini, y Chiara ahora es una Caccini. Oír mi nuevo nombre en voz alta me emocionó. Señora Giovanni Caccini. Debería haberme sentido como en una jaula. En cambio, me sentí como si llevara una armadura. Después de la cena, Giovanni me llevó a otra ala de la mansión, sus aposentos privados. La suite principal era aún más impresionante que las habitaciones de invitados que yo había ocupado, con una cama enorme que parecía hecha a medida, una sala de estar con chimenea y ventanas de suelo a techo con vistas a los jardines. Ahora esta es nuestra habitación, dijo Giovanni, observando mi rostro con atención. Si prefieres espacios separados, puedo organizarlo. No. Le interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de mi voz. Estamos casados, Giovanni. Esta vez realmente casados. Eso significa compartir una habitación, compartir una cama, compartir una vida. Algo se encendió en sus ojos. ¿Estás segura? Podemos tomárnoslo con calma. No espero. ¿Qué no esperas? Me acerqué, envalentonada por la forma en que su mirada seguía mis movimientos. Que quisiera consumar nuestro matrimonio. Que quisiera que mi marido me tocara de verdad. Apretó la mandíbula. Chiara, llevas meses convencido de que soy demasiado frágil, demasiado inocente, demasiado pura para tu oscuro mundo. Me detuve justo delante de él. Pero soy más fuerte de lo que crees, Giovanni, y estoy harta de que me traten como si fuera a romperme. No creo que te vayas a romper. Levantó las manos para enmarcar mi rostro. Creo que sí. Tocarte, tenerte, te hace real de una forma que me aterroriza porque ahora tengo algo que perder. Siempre has tenido algo que perder. Me incliné hacia su tacto. Simplemente no lo admitías hasta que las circunstancias te obligaron a hacerlo. Pero ahora estamos aquí, casados, comprometidos. Así que deja de tener miedo y toca a tu esposa. Apenas había pronunciado esas palabras cuando él me besó, más profundamente y con más intensidad que antes. Sus manos se desplazaron de mi rostro a mi cintura, atrayéndome hacia él, y sentí cómo su control se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. Dime que pare, murmuró contra mis labios. Dime que necesitas más tiempo y esperaré. Esperaré para siempre si eso es lo que necesitas. No necesito tiempo. Busqué los botones de su camisa. Necesito que dejes de tratarme como si fuera de cristal. Me agarró las muñecas, respirando con dificultad. Si empiezo no seré delicado. No seré el amante tierno y cuidadoso que probablemente imaginaste. Te reclamaré, Chiara, por completo. ¿Estás preparada para eso? Mirando sus ojos gris tormenta, viendo el hambre, la posesión y la necesidad desesperada que habían en ellos, tomé mi decisión. Sí. Lo que siguió fue exactamente lo que él había prometido. No fue delicado ni cuidadoso, sino absolutamente apasionado. Giovanni me hizo el amor como si intentara grabarse en mi alma, como si le aterrorizara que yo desapareciera si no me abrazaba con suficiente fuerza. Y yo le seguía el juego, recibiendo tanto como daba, demostrándole que era más fuerte de lo que él creía. Después, nos quedamos tumbados entre las sábanas, que costaban más que los muebles. Con mi cabeza sobre su pecho, sus dedos trazaban dibujos en mi hombro. Por primera vez desde que comenzó toda esta odisea, sentí algo parecido a la paz. Te quiero, dijo Giovanni en la oscuridad. Sé que ya te lo he dicho antes, pero ahora que eres realmente mi esposa, necesito que entiendas lo sincero que soy. Lo eres todo para mí, Chiara.
Todo lo que creía que no podía tener, que no debía desear, que solo destruiría si lo reclamaba. Pero ahora eres mía y te protegeré con todo lo que soy. Yo también te amo. Las palabras me sorprendieron, pero eran ciertas. En algún lugar entre su rechazo y su redención, me había enamorado de este hombre complicado y peligroso. Aunque eres exasperante, emocionalmente inmadura, y tienes el peor sentido de la oportunidad de la historia. Rió y el sonido retumbó en mi oído a través de su pecho. Lo tomaré como un respaldo rotundo. Nos dejamos llevar por el sueño, seguros de nuestra nueva realidad. Pero alrededor de las 3:00 de la madrugada, me despertó el sonido del teléfono de Giovanni vibrando insistentemente en la mesita de noche. Respondió de inmediato, con voz aguda y alerta, a pesar de haber estado dormido momentos antes. ¿Qué? Una pausa. ¿Cuándo? Otra pausa, más larga esta vez. Estaré abajo en 5 minutos. Aumenta la seguridad del perímetro y despierta a Dante. Terminó la llamada y se levantó de la cama antes de que pudiera formular una pregunta. Giovanni, ¿qué pasa? Los Vitalis se están moviendo más rápido de lo que esperábamos. Ya se estaba vistiendo. Han contactado con alguien dentro de nuestra organización. Un traidor que les está pasando información. El hielo se extendió por mis venas. ¿Quién? Eso es lo que estamos a punto de averiguar. Se inclinó y me dio un beso rápido y fuerte en la boca. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave cuando me vaya y no se la abras a nadie excepto a mí o a Rosa. ¿Entendido? No puedes dejarme aquí sin darme ninguna explicación. ¿Kiara? Me agarró por los hombros. Necesito que estés a salvo. Esa es mi única prioridad ahora mismo. Prométeme que te quedarás aquí. Quería discutir. Quería exigirle que me tratara como a una compañera y no como a alguien a quien proteger. Pero el miedo en sus ojos, un miedo visceral y real, me detuvo. Lo prometo. Pero Giovanni, ten cuidado. Siempre lo tengo. Me besó de nuevo y se marchó. Cerré la puerta con llave, tal y como me había indicado, y empecé a dar vueltas por la habitación, incapaz de tranquilizarme. A través de las ventanas podía ver un aumento del movimiento en los terrenos. Más guardias, más luces, un nivel de actividad que sugería una amenaza grave. Pasó 1 hora, luego 2. Estaba considerando romper mi promesa e ir a averiguar qué estaba pasando cuando oí pasos en el pasillo. Pesados, decididos, pero de alguna manera extraños. No era el paso de Giovanni. El pomo de la puerta tembló. Signora Caccini, el señor Giovanni me ha enviado para trasladarla a un lugar más seguro. No reconocí la voz, y Giovanni me habría llamado para avisarme si iba a enviar a alguien. Mi mano se movió hacia el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió de golpe, con la cerradura destrozada por la fuerza bruta. Entraron 3 hombres con las armas desenfundadas. El que iba delante sonrió fríamente. Signora Caccini, los Vital le envían sus saludos. Me habían secuestrado antes del desayuno en mi noche de bodas. No se me escapó la ironía mientras los hombres de los Vitali me obligaban a subir a un todoterreno, me ataban las muñecas con bridas y me alejaban del complejo de Giovanni a una velocidad que sugería que no les preocupaban las normas de tráfico. El hombre que había derribado mi puerta, Marco, según oí que le llamaban los demás, mantuvo su arma apuntándome durante todo el trayecto. No es nada personal, señora, pero nos interesa más como moneda de cambio que como cadáver. Pórtese bien y sobrevivirá. No respondí. No podía responder con el terror que se me había atragantado en la garganta. Todo lo que Giovanni había temido, todo lo que me había advertido estaba sucediendo. Me había convertido en el arma que sus enemigos usarían contra él. Condujimos durante unos 20 minutos antes de llegar a lo que parecía un distrito de almacenes abandonados. El edificio al que me llevaron era anodino desde fuera, pero por dentro estaba claramente preparado para mi llegada. Una silla atornillada al suelo, iluminación industrial, cámaras colocadas en múltiples ángulos. Iban a grabar todo lo que me hicieran. Se lo enviarían a Giovanni como prueba de que estaba viva y sufriendo. Cómoda. Marco me empujó hacia la silla y me ató las muñecas, ya sujetas con bridas, a los brazos con más ataduras. Sé que no es el lujo al que está acostumbrada, señora Caccini, pero no estará aquí mucho tiempo, solo hasta que su marido acepte nuestras condiciones. Él no negociará con usted. Me obligué a mantener la voz firme. Giovanni no hace tratos con gente que amenaza a su familia. ¿Es eso lo que eres ahora?
Familia, Marco se agachó frente a mí con una sonrisa desagradable. Qué curioso. Hemos oído que te rechazó en el altar hace 3 meses. Te humilló delante de todo el mundo. Parece una definición extraña de familia. Eso fue antes de que te volvieras útil. Se puso de pie y sacó su teléfono. Verás, sabemos exactamente por qué Giovanni Caccini decidió de repente casarse contigo después de todo. El apoyo de tu padre, la ventaja estratégica, la consolidación del poder. No eres su esposa, señora. Eres su activo y ahora eres nuestra. Las palabras me dolieron porque se hacían eco de mis propios miedos. ¿Era realmente la esposa de Giovanni o solo una solución conveniente para múltiples problemas? Él había dicho que me amaba, pero ¿cuánto de eso era real y cuánto estratégico? Marco comenzó a grabar. Giovanni Caccini, a estas alturas ya habrás descubierto que tu novia ha desaparecido. La tenemos y por ahora está ilesa, pero eso cambiará si no cumples nuestras exigencias. Enumeró una serie de condiciones que apenas procesé, centrada como estaba en mantener la calma y no darles la satisfacción de verme quebrantar. Cuando terminó de grabar, Marco envió el video y se volvió hacia mí. Ahora esperamos. No debería tardar mucho. Un hombre como Caccini actuará rápido cuando su joven y guapa esposa esté en peligro. Pero pasaron las horas sin respuesta. Llegó el amanecer, luego la mañana, luego la tarde. Marco se ponía cada vez más nervioso, haciendo llamadas, gritando a sus hombres, mirando su teléfono compulsivamente. No responde, dijo uno de los otros nerviosamente. Quizás no le importa tanto como pensábamos. Le importa, dijo Marco con voz aguda. Tiene que importarle. Es su esposa. Pero la duda se apoderaba de mí, de Marco, de todos los que estábamos en ese almacén. ¿Y si Giovanni había decidido que yo no valía la pena? ¿Y si lo de hacía 3 meses era cierto y este matrimonio era solo una estrategia? Estaba casi oscuro cuando todo cambió. Uno de los hombres de Marco irrumpió por la puerta, pálido y presa del pánico. Están aquí. Los hombres de Caccini han rodeado el edificio. Marco maldijo con saña. ¿Cuántos? Todos. No es solo un equipo de rescate, es un ejército. A través de las paredes podía oírlo, el sonido de los vehículos, de movimientos coordinados, de una fuerza que superaba en número a los pocos hombres que me custodiaban. Marco me agarró del brazo, me levantó y me apuntó con su pistola a la sien. «Que nadie se mueva», gritó a sus hombres. «Todavía la tenemos. Esa es nuestra ventaja». La puerta explotó hacia adentro. No fue forzada ni abierta con ganzúas, sino que salió completamente de sus bisagras. Los hombres entraron en tropel, fuertemente armados, moviéndose con precisión militar. Y detrás de ellos, vestido completamente de negro, con una pistola en cada mano y la muerte en los ojos, venía Giovanni. Captó la escena al instante. Yo atada a la silla, Marco con una pistola en mi cabeza, los otros soldados de Vital buscando sus armas. Su mirada fija en la mía por un momento, y vi algo en su expresión que me dejó sin aliento. No era estrategia ni cálculo, era pura y absoluta rabia al verme amenazada. «Déjala ir, Marco». La voz de Giovanni era mortalmente tranquila. «Déjala ir y consideraré hacer tu muerte rápida». No lo creo. La mano de Marco temblaba contra mi sien. «Ella es mi billete para salir de aquí. Retrocede o le vuelo la cabeza ahora mismo». «No, no lo harás». Giovanni avanzó lentamente, sin apartar las armas, porque en el momento en que aprietes el gatillo, nada me impedirá destrozarte con mis propias manos. Y créeme, Marco, prefieres la bala a lo que te haré si le haces daño a mi mujer. No te acerques. La desesperación de Marco era palpable. «Te lo advierto, Caccini». Todo sucedió simultáneamente. Giovanni disparó. El tiro fue tan preciso que rozó la mano con la que Marco empuñaba el arma, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. En el mismo movimiento, Giovanni cruzó la habitación y conectó un puñetazo en la mandíbula de Marco con tanta fuerza que oí crujir los huesos. Marco cayó como una piedra. Los hombres de Giovanni se abalanzaron sobre los demás con una eficiencia despiadada. En cuestión de segundos, todos los soldados de Vital estaban desarmados, inmovilizados o inconscientes. Y durante todo ese tiempo, Giovanni no apartó la mirada de mí.
Guardó sus armas y se agachó frente a mi silla, con las manos suaves mientras trabajaba para liberarme de las ataduras. ¿Estás herida? ¿Te han tocado? Lo juro por Dios, Kiara, si te han puesto un solo dedo encima, estoy bien. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Estoy bien, Giovanni, solo asustada. Las ataduras cayeron y él me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una violencia apenas controlada. Pensé que te había perdido cuando encontré tu habitación destrozada, tu teléfono abandonado, sin rastro de ti. Su voz se quebró. Pensé que te había fallado otra vez. ¿El traidor? Logré preguntar, con la cara apretada contra su pecho. Ya me he ocupado de él. Su tono sugería que el destino no había sido agradable. Fue Carlo, uno de mis propios capitanes. Llevaba meses pasando información a los Vitali, esperando la oportunidad perfecta. Secuestrarte se suponía que iba a ser mi punto de ruptura, lo que me obligaría a negociar desde la debilidad. Pero tú no negociaste. No. Se apartó lo suficiente como para cortarme la cara, con los ojos encendidos. Yo casé, recurrí a todos los favores, activé todos los recursos, movilicé a todos los hombres leales a mí. Los Vitali pensaron que secuestrarte me haría vulnerable. En cambio, me hizo letal. Marco gimió desde donde yacía en el suelo, con sangre brotando de su nariz rota. La mirada de Giovanni se desplazó hacia él, y algo frío y terrible se apoderó de su expresión. «Lleváoslo», ordenó a sus hombres y a los demás. «Que sirva de ejemplo de lo que les pasa a quienes amenazan a la familia Caccini». Giovanni, empecé a decir, pero él ya me estaba levantando, sacándome de ese almacén como si no pesara nada. Afuera esperaba una caravana de vehículos, más seguridad de la que jamás había visto. Me acomodó en la parte trasera de su todoterreno. Luego se subió a mi lado y me atrajo hacia sus brazos. «Llévanos a casa», ordenó al conductor y a la doble seguridad del complejo. «No quiero que un ratón atraviese nuestro perímetro sin que yo lo sepa». Mientras nos alejábamos, sentí que la adrenalina se agotaba, dejándome agotada y temblando. Los brazos de Giovanni me apretaron con fuerza y le oí murmurar algo en italiano contra mi cabello. Una oración, tal vez, o una promesa. «Viniste a por mí», dije en voz baja. Por supuesto que lo hice. Me levantó la cara hacia la suya. «Eres mi esposa, Kiara. Mi esposa. No un activo, ni una estrategia, ni una alianza conveniente. Mía. La mujer a la que amo más que al poder, al territorio o a mi propia vida». «¿Creías que te dejaría en sus manos?», dijo Marco. Me detuve sin saber cómo expresar mi miedo. ¿Qué dijo? ¿Que solo te casaste conmigo por razones estratégicas? ¿Que te era útil nada más? La expresión de Giovanni se ensombreció. «Voy a tener especial cuidado con el castigo de Marco». Apoyó su frente contra la mía. «Escúchame, Kiara, escucha con atención. Me casé contigo porque te amo. Porque vivir sin ti era un infierno. Porque eres lo único real, honesto y bueno en todo mi oscuro mundo. Sí, el momento era conveniente. Sí, el apoyo de tu padre me ayuda, pero me habría casado contigo de todos modos. Te habría protegido de todos modos. No eres una estrategia. Eres mi todo». Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Estaba tan asustada, no solo por ellos, sino por lo que significaba, que me hubieras rechazado una vez y tal vez nunca más. Su voz era feroz. «Nunca más te daré motivos para dudar de lo mucho que significas para mí. Todos los días, durante el resto de nuestras vidas, te demostraré que casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado. Te demostraré que mi amor es real, no estratégico, que te quiero, no te utilizo. Te lo prometo, te lo prometo». Entonces me besó, con delicadeza a pesar de la violencia que aún lo embargaba. «Y yo cumplo mis promesas, Kiara. Siempre». De vuelta en el complejo, Giovanni me llevó directamente a nuestra habitación, a pesar de mis protestas, diciendo que podía caminar. Me acostó en la cama y procedió a examinar cada centímetro de mi cuerpo en busca de lesiones. Sus manos eran cuidadosas pero minuciosas. «Estoy bien», insistí de nuevo. «¿De verdad? No me hicieron daño, te asustaron, te sacaron de nuestra cama en nuestra noche de bodas. Te hicieron sentir insegura en el único lugar que debería ser sagrado». Apretó la mandíbula. «Eso es imperdonable. Pero tú me encontraste.
Tú me salvaste. Debería haberlo evitado por completo. Se dejó caer en la cama a mi lado. Esto es exactamente lo que temía, Kiara. Por eso intenté alejarte. Porque estar conmigo te convierte en un blanco, te hace vulnerable a las personas que quieren hacerme daño a través de ti. Y, sin embargo, sigo aquí. Le cogí la mano. Sigo siendo tu esposa. Sigo eligiéndote a pesar del peligro. Eso debería decirte algo, Giovanni. Me dice que eres más valiente de lo que me merezco. No. Me senté en su regazo, a horcajadas sobre él, obligándole a mirarme a los ojos. Me dice que el amor merece la pena el riesgo. Que estar contigo, estar realmente contigo, es mejor que una vida segura y vacía sin ti. Hoy ha sido aterrador. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta mientras estaba atada a esa silla? Que confío plenamente en ti. Incluso cuando tenía miedo, incluso cuando pasaban las horas sin que vinieran a rescatarme, sabía que vendrías. Sabía que no me dejarías allí. Esa confianza, Giovanni, es lo que hace que esto funcione. No es tu poder, ni tus recursos, ni tu capacidad para protegerme de todas las amenazas. Solo la simple certeza de que siempre vendrás a por mí. Me atrajo hacia él, apoyando su rostro en mi cuello. Siempre lo haré. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que destruir para llegar hasta ti, siempre vendré a por ti. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados, asimilando la realidad de lo que había pasado y lo que significaba. Me habían puesto a prueba y había demostrado mi valía. No era frágil, ni indefensa, ni la debilidad que Giovanni había temido. Era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en su mundo, lo suficientemente fuerte como para ser su verdadera compañera. Los Vitale no se detendrán, dije finalmente. Hoy solo ha sido el comienzo. Lo sé. Sus brazos me rodearon con más fuerza, pero cometieron un error. Me mostraron exactamente hasta dónde estoy dispuesta a llegar para protegerte. Y ahora todas las familias, todos los rivales, todos los enemigos lo saben. Tocar a Chiara Caccini significa enfrentarse a toda la ira de mi organización. Te han convertido de una supuesta debilidad en la mujer más peligrosa de Chicago. ¿Cómo lo sabes? Se apartó para mirarme y su sonrisa era peligrosa, porque cualquiera que te amenace amenaza lo único que protegería quemando el mundo. Eso te hace intocable, Chiara. Sagrada mía. Las secuelas de mi secuestro se propagaron por la organización como ondas de choque. La respuesta de Giovanni a los Vitalis fue rápida y despiadada. En una semana, sus operaciones en Chicago quedaron desmanteladas. Sus líderes estaban muertos o habían huido de la ciudad. El mensaje era claro. Amenaza a la familia Caccini y te enfrentarás a la aniquilación. Pero el verdadero cambio se produjo en el propio Giovanni. Se volvió más suave conmigo y más duro con todos los demás. Cambió las reuniones para adaptarse a mi horario. Me incluyó en las discusiones estratégicas. Me pidió mi opinión sobre asuntos que nunca antes había compartido con nadie. Era como si sobrevivir al secuestro le hubiera demostrado algo. Que yo no era un ser frágil al que había que proteger, sino una compañera en la que se podía confiar. 2 meses después de la boda, me desperté y vi a Giovanni ya vestido, de pie junto a la ventana de nuestro dormitorio con el teléfono pegado a la oreja. Tenía una expresión preocupada y escuché lo suficiente de la conversación como para saber que algo iba mal. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a quienquiera que estuviera al otro lado. ¿Y estás seguro? Una pausa. Entiendo. Gracias por la información. Colgó y se quedó allí, con la espalda rígida por la tensión. Giovanni. Me senté y me cubrí con la sábana. ¿Qué ha pasado? Era Marco Benedetto. Se volvió hacia mí y vi algo en su expresión que me dejó sin aliento. Tu primo ha estado investigando algo para mí estas últimas semanas. ¿Investigando qué? Las circunstancias del ataque a Vital. Giovanni se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo sabían exactamente cuándo y dónde llevarte? ¿Cómo atravesaron nuestra seguridad tan fácilmente? ¿Cómo conocían tan bien la distribución de nuestro complejo como para atacar en el momento preciso en que yo estaba ocupado en otra parte? El hielo se extendió por mis venas. ¿Otro traidor? No exactamente. Apretó la mandíbula. Marco encontró pruebas de que el ataque fue facilitado por alguien con un conocimiento íntimo de las operaciones de Benedetto y Caccini. Alguien que se benefició de crear caos entre nuestras familias. Alguien que quería desestabilizarme, cuestionarme, potencialmente apartarme del poder. ¿Quién? Antonio Russo.
El nombre me golpeó como un golpe físico. Ha estado trabajando con una facción dentro de la Cosa Nostra que cree que me estoy volviendo demasiado poderoso, demasiado impredecible. Ven mi matrimonio contigo como un signo de debilidad, prueba de que estoy permitiendo que mis sentimientos personales nublen mi juicio. Pensé en Antonio, uno de los aliados más antiguos de Giovanni, alguien que había estado en nuestra boda. ¿Pero por qué? ¿Qué gana él? Mi posición. La voz de Giovanni era monótona. Si caigo, Antonio está en posición de tomar el control de las operaciones de Chicago. Lleva meses ganándose apoyos discretamente, utilizando mi rechazo hacia ti hace 3 meses como prueba de que soy inestable. Cuando cambié de opinión y me casé contigo después de todo, eso reforzó su narrativa de que tomo decisiones impulsivas basadas en las emociones en lugar de en la estrategia. Así que hizo arreglos para que los Vitale me secuestraran, pero no directamente. Simplemente se aseguró de que tuvieran la información y la oportunidad que necesitaban. Quería que yo fracasara en rescatarte, demostrando que era débil, o que reaccionara de forma exagerada a tu secuestro, demostrando que estaba emocionalmente comprometido. La mano de Giovanni se cerró en un puño. Cualquiera de los dos resultados le habría dado la munición que necesitaba para desafiar mi liderazgo. La complejidad de la traición era asombrosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que tengo que hacer? Me miró a los ojos. Antonio Russo será eliminado de forma definitiva, junto con cualquiera que haya apoyado su intento de golpe de Estado, antes de mañana por la noche. Todos los traidores de mi organización serán eliminados. La fría certeza de su voz me recordó exactamente con quién me había casado. No solo con un hombre, sino con un jefe de la mafia. Alguien capaz de ordenar muertes con la misma facilidad con la que la mayoría de la gente pide la cena. Giovanni, no me pidas que sea misericordioso, Chiara. Su voz era dura. Estos hombres intentaron matarte. Te pusieron en peligro para satisfacer sus propias ambiciones. No permitiré que eso quede impune. No te pido clemencia. Me acerqué y le tomé el rostro entre las manos. Te pido que seas inteligente al respecto. Si eliminas a todos con los que Antonio ha estado hablando, crearás un vacío de poder. Otras familias lo verán como una debilidad, como paranoia. Demostrarás que tiene razón en que te dejas llevar por las emociones. Intentó apartarse, pero yo lo mantuve firme. Escúchame. Sí, hay que ocuparse de Antonio. Sí, los traidores deben afrontar las consecuencias. Pero tienes que hacerlo de forma estratégica, no por rabia. Demuestra a las familias que tienes el control, que tomas decisiones calculadas, que quererme no te hace débil, sino más fuerte. ¿Cómo? La pregunta fue dura. ¿Cómo castigo a las personas que amenazaron a mi esposa sin parecer emocional? Al convertirlo en un asunto de negocios, no de venganza, lo liberé. Mi mente ya estaba barajando posibilidades. Antonio quería tu puesto porque cree que eres inestable. Demuéstrale que se equivoca. Presenta pruebas de su traición ante el Consejo de Familias. Hazles ver que estaba dispuesto a aliarse con los Vitales, nuestros enemigos, para obtener beneficios personales. Eso no es solo una traición contra ti, es una traición contra la propia Cosa Nostra. La comprensión se reflejó en sus ojos. Haz que se trate de lealtad a la organización, no de que tú me protejas. Exactamente. Me acerqué al armario y saqué ropa. Convoca una reunión de todas las familias importantes. Presenta tus pruebas. Deja que voten sobre el destino de Antonio. De esa manera, su muerte se convertirá en una decisión colectiva, no en una reacción emocional tuya. Y cualquiera que lo haya apoyado tendrá demasiado miedo como para mostrar sus cartas. Giovanni me observó vestirme, con algo parecido al asombro en su expresión. ¿Cuándo te convertiste en estratega? Siempre lo he sido. Crucé mi mirada con la suya en el espejo. Es que no prestabas atención. Ser decorativa no significa ser estúpida, Giovanni. Tu mundo no es tan diferente del mío. Todo se basa en las apariencias, las alianzas y saber cuándo atacar. Lo siento. La disculpa fue silenciosa pero sincera. Por pensar siempre que solo eras una cara bonita. Por no ver tu inteligencia, tu fuerza, tu capacidad para estar a mi altura en lo que realmente importa. Ahora lo ves. Me giro para mirarlo. Eso es lo que cuenta.
Ahora haz las llamadas. Organiza la reunión. Y acabemos juntos con esta amenaza. La reunión del Consejo se celebró 2 días después en territorio neutral, una finca privada que se había utilizado para los negocios de Cosa Nostra durante generaciones. Todas las familias importantes estaban representadas, con sus líderes sentados alrededor de una enorme mesa que había sido testigo de innumerables negociaciones, traiciones y ejecuciones. Me senté junto a Giovanni, la única mujer en la sala. Algunos de los hombres mayores se habían opuesto a mi presencia, pero Giovanni se mantuvo firme. Chiara es mi esposa y mi compañera. Tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de ustedes. Quien no esté de acuerdo puede marcharse ahora. Nadie se marchó. Antonio Russo se sentó frente a nosotros, con una expresión cuidadosamente neutra. Pero vi el cálculo en sus ojos, la forma en que evaluaba cada rostro alrededor de la mesa, buscando aliados. Giovanni se puso de pie, llamando inmediatamente la atención. Caballeros, gracias por venir. He convocado esta reunión para abordar un asunto de traición dentro de nuestra organización. Murmullos alrededor de la mesa. La expresión de Antonio no cambió. Hace 2 meses, mi esposa fue secuestrada por los Vitales. La voz de Giovanni era controlada, profesional. En ese momento, creímos que se trataba simplemente de un ataque oportunista, pero una investigación reciente ha revelado algo más inquietante. El ataque fue facilitado por uno de los nuestros. Asintió con la cabeza a Marco Benedetto, que se levantó y distribuyó carpetas a todos los presentes. En ellas encontrarán pruebas documentadas de las comunicaciones entre Antonio Russo y representantes de la familia Vitali, fechas, horas y contenido de las conversaciones. Verán que Russo proporcionó información detallada sobre los protocolos de seguridad de Caccini, los planos de los edificios y mi agenda la noche del secuestro de mi esposa. Antonio finalmente reaccionó, palideciendo. Esa evidencia es falsa. ¿Lo es? Giovanni lo interrumpió fríamente, porque también tenemos el testimonio de 3 de sus socios que estuvieron presentes durante las reuniones de planificación. Hombres que fueron lo suficientemente inteligentes como para dar un paso al frente cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaban planeando. Alrededor de la mesa, los hombres leían los documentos con expresiones cada vez más graves. Las pruebas eran mensajes condenatorios, conversaciones grabadas, transacciones financieras, todo lo necesario para demostrar la culpabilidad de Antonio, sin lugar a dudas. Pero la verdadera cuestión, continuó Giovanni, no es solo lo que Antonio me hizo a mí personalmente. Se trata de lo que representan sus acciones. Se alió con nuestros enemigos. Les proporcionó información que podría haber sido utilizada en contra de todos nosotros. Priorizó su ambición personal por encima de la seguridad de la propia Cosa Nostra. Eso no fue Antonio quien empezó. Tú querías mi puesto. Giovanni le interrumpió con voz gélida. Te convenciste de que era débil porque me enamoré de mi esposa. Consideraste que la emoción era una vulnerabilidad y decidiste explotarla. Pero hay algo que no has entendido, Antonio. Amar a Chiara no me hace débil. Me hace absolutamente despiadado a la hora de proteger lo que es mío. Y lo mío incluye esta organización, estas familias, todos los hombres que están en esta mesa. Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. Antonio Russo nos traicionó a todos para su beneficio personal. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? La votación fue unánime. El destino de Antonio no quedó sellado por la ira de Giovanni, sino por el juicio colectivo de las familias a las que había traicionado. Fue destituido de su cargo, se le confiscaron sus bienes y se le condenó a muerte. Ejecutado no como venganza por amenazarme, sino como castigo por traición a la organización. Observé a Giovanni durante todo el proceso, vi cómo mantenía un control perfecto, cómo dejaba que las pruebas hablaran por sí mismas, cómo lo convertía en una cuestión de principios en lugar de emociones. Este era el hombre que realmente era. Capaz tanto de un amor profundo como de una crueldad absoluta, capaz de separar los sentimientos personales de la necesidad estratégica. Cuando terminó y regresamos al complejo, Giovanni me llevó a su estudio. Tenías razón en todo. Si hubiera eliminado a Antonio por rabia, habría creado exactamente el caos que él quería. Pero haciéndolo de esta manera, centrándome en la lealtad a la organización, todos vieron que sigo teniendo el control. Tenemos el control, le corregí.
Esto es una asociación, recuérdalo. Una asociación, repitió la palabra como si la saboreara. Me gusta eso. Me atrajo hacia él y me rodeó la cintura con las manos. Te quiero, Chiara Caccini, más de lo que creía posible querer a alguien. Y siento haber tardado tanto en darme cuenta de que quererte no me hace débil. Me hace imparable. Yo también te quiero. Levanté las manos para acariciarle la cara. Aunque seas complicado y peligroso y a veces exasperantemente terco, solo a veces, no tientes a la suerte. Pero sonreía mientras lo decía. Entonces me besó, profundo, posesivo y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, mantuvo su frente apoyada en la mía. Tengo algo para ti. ¿Qué? Se acercó a su escritorio, cogió una carpeta y me la entregó. Dentro había documentos, escrituras de propiedad, licencias comerciales, información de cuentas bancarias. He estado trabajando en esto durante semanas. Es una fundación a tu nombre, financiada con un porcentaje de mis negocios legítimos. Tendrás control total sobre sus operaciones y dirección. Miré los papeles abrumada. Giovanni, esta es tu independencia. Él sonrió suavemente. Una vez me dijiste que soñabas con ser más que la esposa de alguien, con ser importante por quien eres, no por con quién estás relacionada. Esta es tu oportunidad. Construye algo que sea completamente tuyo. Marca la diferencia de formas que no tengan nada que ver conmigo ni con la Cosa Nostra. Sé Chiara Caccini, no solo la señora de Giovanni Caccini. Las lágrimas me picaban en los ojos. Lo dices en serio. Quiero que seas feliz, Chiara. Quiero que te sientas realizada. Y si eso significa darte los recursos para construir tu propio imperio, separado del mío, entonces eso es lo que haré. Dejé la carpeta y me acurruqué en sus brazos. Gracias por verme de verdad. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me abrazó con fuerza. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Inteligente, fuerte, lo suficientemente valiente como para plantarme cara cuando lo necesito. Sería un tonto si no lo reconociera. Fuiste un tonto, le recordé hace 3 meses. Y aún así te casaste conmigo. Se apartó para mirarme. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué me diste una segunda oportunidad después de todo lo que te hice pasar? Porque vi más allá del miedo y descubrí al hombre que hay debajo. Le acaricié la línea de la mandíbula. Porque reconocí que estabas tan rota como yo. Porque amarte me parecía inevitable, incluso cuando no debería haber sido así. Porque me detuve, sonriendo. Porque, al parecer, soy masoquista. Él se rió, con una risa libre y sincera. Suerte para mí, suerte para los dos. Lo besé suavemente. Podemos construir esta vida juntos según nuestros propios términos, creando algo real a partir de lo que comenzó como un deber y una estrategia. Algo real, repitió él. A mí también me gusta eso. Nos quedamos allí, en su estudio, abrazados, mirando los jardines mientras se ponía el sol. Esa era ahora nuestra vida. Complicada, peligrosa, construida sobre cimientos que no eran tradicionales ni fáciles. Pero era nuestra, y eso la hacía perfecta. 3 años más tarde, estaba en la guardería de nuestro complejo, meciendo a nuestra hija para que se durmiera. Lucía tenía 6 meses, el pelo oscuro de Giovanni y mis ojos verdes, y nos tenía completamente enamorados a los dos. Giovanni apareció en la puerta, apoyándose en el marco con esa expresión que solo reservaba para mí y para Lucía. Desprotegido, suave, completamente enamorado. Está dormida, susurró. Por fin. Coloqué a Lucía con cuidado en su cuna y la observé acomodarse con un suave suspiro. Esta noche se ha resistido. Ha heredado tu terquedad. Se colocó detrás de mí, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro, mientras ambos observábamos dormir a nuestra hija. De mi parte, eres la persona más terca que conozco. ¿Le corregí que era la más terca? Me has suavizado. Me reí suavemente. ¿Así es como lo llamamos? ¿Cómo lo llamarías tú? Redención. Me giré en sus brazos para mirarlo. Te convertiste en el hombre que siempre debiste ser. Solo necesitabas conocer a la persona adecuada para que te mostrara el camino. No. Me tomó el rostro entre las manos, con una mirada intensa, incluso en la tenue luz de la habitación. Necesitaba conocerte a ti, específicamente a ti. Nadie más podría haber hecho lo que tú hiciste. Me plantaste cara,
me desafiaste, me amaste incluso cuando no lo merecía. Tú me salvaste, Kiara, del legado de mi padre, de mi propio miedo, de una vida en la que el poder era lo único que importaba. Nos salvamos el uno al otro. Presioné mi palma sobre su corazón. Tú me enseñaste que podía ser fuerte, que ser amada y ser poderosa no eran mutuamente excluyentes, que el amor podía ser intenso y protector sin ser asfixiante. La mejor decisión que tomé en mi vida, murmuró, fue finalmente salir de mi propio camino y casarme contigo. La segunda mejor decisión, le corregí con una sonrisa. La primera fue dejarme ser tu compañera en lugar de solo tu esposa. Compañeros. Me besó suavemente. En todo, para siempre. Al salir de la guardería, con su mano firmemente entre las mías, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. El rechazo, la humillación, el miedo, el peligro y las decisiones imposibles. Nada de eso había sido fácil. Nada de eso había sido lo que había imaginado cuando era una niña que soñaba con el día de su boda. Pero al ver la vida que habíamos construido, la fundación que dirigía para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones de abuso, la seguridad que habíamos creado para nuestra hija, la asociación que habíamos forjado a partir de las cenizas y los errores. No cambiaría nada de eso porque Giovanni Cassini me había reclamado como su esposa y yo le había reclamado a él. Le enseñé que el amor no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. Éramos la prueba de que incluso las personas más destrozadas podían encontrar la redención en los brazos del otro.